Ser tu ser, ¿te has preguntado qué hay más allá de este mundo físico y mental? Un mundo donde el alma existe, separada de tú. ¿Por qué haces esto conmigo? Así entenderás lo mucho que lo conoces. Porque la vida es un misterioso viaje constante a la conciencia. Congreso del Misterio. El despertar de la conciencia. ¿Y tú ya estás listo para emprender tu viaje? Te esperamos. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos a este espacio llamado la Biblioteca de Slomo. Bueno, antemano pido disculpas porque realmente tuvimos problemas técnicos. Estuvimos estrenando un nuevo sistema, un nuevo programa, el cual pues prácticamente, como es nuevo, pues lo estamos prácticamente trabajando, ¿no? Estamos experimentando y te doy las gracias por tu paciencia, por el hecho de estar aquí conectado en este espacio. Pero bueno, así son los problemas tecnológicos, cuestiones que no están muchas veces a nuestro alcance, ¿verdad? Que están fuera de, pues prácticamente de nuestras manos, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que vamos a hacer un programa de calidad y que eso no nos impida hablar del misterio. Bueno, pues son cuestiones que pasan, pero sabes que todo es perfecto y es adaptarte a lo que tienes en este preciso momento. Y bueno, quiero saludar a los amigos de YouTube, gracias a los nuevos suscriptores. Cada día somos más. Te invito a que nos compartas ahí, nos des un like ahí en la página de YouTube, bajo el nombre de Ser, un número 2, Ser tu Ser, y ahí vas a poder encontrar contenido muy interesante que nos subimos regularmente a nuestro Facebook Live. Pero realmente ahí hay contenido que pues prácticamente lo hacemos con mucho cariño, con mucho respeto. Y bueno, entrando a la temática, ¿no? Ya habías visto algunos posts, ¿verdad? De parte de nosotros. Digo nosotros porque todo esto no sería posible si alguien o el apoyo de personas que están trabajando detrás, ¿no? Y prácticamente así se empiezan los grandes proyectos. Pero bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre los dinosaurios y los humanos. ¿Realmente existieron dinosaurios en la época? Dice que los dinosaurios existieron aproximadamente 8,000 años atrás. 8,000 años atrás, imagínate. Dicen que el ser humano tiene aproximadamente menos de esos años, ¿verdad? Pero lo interesante de esto es que el día de hoy vamos a empezar a desmenuzar las evidencias que hay de la existencia o la convivencia de cierta forma entre seres humanos y dinosaurios. Bueno, eso es muy interesante, y las evidencias que se han encontrado alrededor del mundo, desde la antropología prohibida
Y bueno, antemano te quiero decir por qué le llaman antropología prohibida. Le llaman antropología prohibida porque realmente está fuera, entre comillas, para antropología regular, está fuera de contexto para lo que nosotros conocemos como antropología, ¿no? La antropología, ¿qué es la antropología? La antropología es el estudio del ser humano, es el estudio de los orígenes, de dónde venimos, ¿no? Ya que ha habido muchas teorías, quiero empezar a enfatizar esto, como la teoría de Darwin, ¿no? Que Darwin nos hablaba que nosotros veníamos del mono, ¿no? Y bueno, son teorías que él fue desarrollando, pero cada día la teoría de Darwin va perdiendo una fuerza increíble, porque la tecnología nos está apoyando a ver realmente las evidencias de lo que está a través del ADN, ¿no? Pues prácticamente si estudiáramos el ADN, ¿verdad? Si le preguntáramos a un genetista, alguien que estudia el ADN, alguien que vive de eso, alguien que estudió para eso, ¿verdad? Nos diría que el ADN prácticamente es mucho más antiguo que los dinosaurios. Y te vas a quedar sorprendido por qué te estoy diciendo esto. Porque hay datos históricos, antropológicos, evidencias físicas donde se han hallado hallazgos, como ejemplo en la Ciudad de México, ¿no? Hay una pirámide muy pequeña, más o menos aproximadamente de este tamaño. Es una pirámide que podía llegar a la cintura de cualquier persona. Pero ¿qué es lo interesante de esta pirámide? Lo interesante de esta pirámide es que dicen los estudiosos, dicen las personas, investigadores, los científicos, algunos se han jugado su licencia, sus años de estudio, ¿verdad? Y se han jugado la vida por datar esto en evidencia, ¿verdad? Esta es la pirámide de Huipulco. Bueno, disculpen la palabra, pero bueno. Esta pirámide está situada muy cerca de la Basílica de Guadalupe, lo que conocemos en la Ciudad de México, hacia las orillas de la Ciudad de México. Es una pirámide muy pequeña en espiral, ¿ok? Pero esta pirámide dicen que es más antigua que la humanidad misma. Imagínate, ¿no? Entonces, realmente si empezamos a buscar datos, si empezamos a buscar evidencias, realmente nos vamos a sorprender. Que lo que nos han dicho realmente no es lo que es, ¿sí? Y bueno, realmente es un gran misterio. Realmente es súper interesante esta temática. Los dinosaurios convivieron en algún momento con los humanos. Esta es la pregunta del día de hoy, la pregunta de esta noche. ¿Los humanos convivieron con los dinosaurios en algún momento de la historia? Pues sí, pues algunos dicen que no, algunos dicen que sí, ¿verdad? Pero ¿qué realmente nos muestra la ciencia? ¿Sí? Hay muchas evidencias alrededor del mundo que confirman que los humanos convivieron con los dinosaurios, ¿sí? Y realmente lo que nos han dicho, pues realmente no es lo que es, como te comento. Y bueno, los dinosaurios fueron seres fascinantes. Fueron seres fascinantes que habitaron en la prehistoria de nuestro planeta. Eran parecidos a unos reptiles, ¿ok? Gigantescos, aunque había de diferentes tipos, ¿ok? Los dinosaurios son reptiles, ¿sí? Son de la raza reptil. Y ya en algunos momentos en otros programas hemos hablado sobre los reptilianos, ¿no? Creo que es un tema bastante delicado, que me gusta hablarlo con mucha, creo que te puedo decir, con mucho respeto,
¿verdad? Y tanto así que el ser humano tiene un cerebro reptil, tiene un cerebro mamífero, y lo que nos hace diferentes a otras criaturas de la Tierra, ¿qué crees que es? Pues esta parte. Esta parte nos hace diferentes a otras criaturas, de cierta forma. Porque en algunos momentos no la usamos, no usamos esa bendita corteza prefrontal, ¿sí? No conectamos con nuestro Adán, ¿sí? Y eso es uno de los temas que mi querido amigo Dante Zadok va a estar tocando en el Congreso del Misterio. Creo que no te lo vas a poder perder. Va a estar súper interesante. Yo te puedo decir una cosa, así honestamente, desde mi esencia, yo te puedo decir que puede durar hasta 3 años, así te puedo decir, seguidos. Puedo durar 3 años seguidos hablando solamente del Génesis. Solamente sobre el Génesis, de todos los datos que hay alrededor del mundo, de toda la evidencia que existe y coexiste en diferentes partes del mundo. Pero quiero hablarte del Mahabharata. Y dirás tú, ¿qué es el Mahabharata? Pues el Mahabharata es un libro hindú, ¿sí? Dicen, ¿ok? Tú lo puedes investigar, no me creas nada, investígalo, averígualo, pregunta, ¿sí? Dicen que el Mahabharata se escribió, ¿ok? Se escribió antes que la Biblia. Estamos hablando de un libro con más de 6,000 años de antigüedad. Un libro sumamente viejísimo, ¿sí? Donde habla la convivencia de seres humanos, ¿sí? De carne y hueso como tú y yo, que convivieron con dinosaurios. Pero no solamente convivían, sino que cazaban a los dinosaurios, ¿sí? Tanto así que se ha encontrado en diferentes partes del mundo, se ha encontrado huellas, ¿sí? De personas gigantes, de personas que coexistieron con los dinosaurios, ¿sí? Y si vamos un poquito más atrás, ¿verdad? Cuando hablamos del libro de Génesis, nos dice que Caín habla del relato del Génesis, habla del relato de Caín y Abel, ¿verdad? Pero en los textos antiguos nos dicen que Caín y Abel eran gemelos, eran como estas dos manos, parecidos, exactamente así, eran uno solo. Pero vemos la historia que Caín, ¿verdad?, lleva una ofrenda de verduras, una ofrenda pacífica, y Abel lleva una ofrenda de sangre. ¿Y por qué la ofrenda de sangre fue aceptada? ¿Sí? ¿Por qué la ofrenda de sangre fue aceptada y por qué la ofrenda de vegetales, lo cual debería, digámoslo, no ser tan agresivo, ¿no? Y muchos me dirán, bueno, pues es que Caín tenía rencor en su corazón, era una persona que le tenía envidia a Abel y una serie de cosas, ¿no? Pero la historia nos relata de que Abel y Caín mata a Abel, ¿verdad? Y cuando Caín mata a Abel, en la historia, en el relato del Génesis, nos dicen que ahí queda la historia, ¿no? Y después sigue más adelante y dice que Caín encontró esposa, pero no dice de dónde la encontró, no habla de dónde la adquirió. Algunos teólogos dicen que fue su hermana, ¿verdad? Pero la Biblia no nos dice que Caín tuvo una hermana, ¿verdad? Pero bueno, en los textos sumerios, ¿verdad? Son textos que se enlazan con la Biblia, ¿verdad? Que siempre han existido,
¿sí? Las tablillas sumerias son tablillas que se han llevado a experimentos y a observaciones bajo grandes requerimientos, ¿verdad? Bajo personas especializadas en carbono 14. ¿Okay? Carbono 14 es una especie de carbón o de residuo, es el ADN de toda la materia, ¿ok? El ADN de toda la materia es lo que es el carbono 14, ¿ok? El ADN de la materia. Bueno, cuando estudian el ADN de la materia a través de estas tablillas sumerias, ¿verdad? Que fueron encontradas en Irak, ¿verdad? Que las fueron encontradas por el gobierno inglés, ¿verdad? El gobierno inglés empieza a hacer una investigación, ¿verdad? Lo lleva a sus grandes laboratorios a Inglaterra y empiezan a investigar, ¿verdad? Las tablillas sumerias. Y empiezan a descubrir jeroglíficos, o sea, imágenes talladas en piedras que hablan de que el ser humano convivió con dinosaurios, ¿sí? Pero no solamente eso, sino habla de que hubo un personaje, ¿sí? Hubo un personaje muy antiguo, ¿sí? Y que habla de dos gemelos, habla de dos hermanos que eran gemelos y que uno de ellos mató al otro, ¿sí? Y que habla de que ese personaje se mezcló con otra raza que ya existía fuera del Edén, ¿sí? Y eso es lo interesante, que nuestro amigo Zadok, Dante Zadok, nos va a estar hablando del Génesis. Créeme lo que cuando hablamos yo y él de esto, cuando hablamos yo y él del Génesis, créemelo, a veces pasan 7, 8 horas y seguimos hablando del Génesis, de la genealogía, ¿sí? La palabra Génesis tiene que ver con genética, tiene que ver con el principio, con el origen, ¿sí? Ya que en el lenguaje original quiere decir el origen, no el principio, no, quiere decir el origen, solamente es una conexión, ¿verdad? Y bueno, continuando con nuestra temática, por ejemplo, tenemos los predáctilos, y diferentes dinosaurios que se han encontrado alrededor del mundo, ¿verdad? Los tiranosaurios Rex, ¿verdad? Que esos que vemos en la película famosa de Jurassic Park, ¿verdad? ¿Quién no ha visto esa película fabulosa de Jurassic Park? Que a mí me encanta, he visto todas, ¿verdad? Y realmente es increíble. Y bueno, en cierto, hubiera sido algo fascinante tener algún tipo de contacto con estos seres increíbles, pero lamentablemente se extinguieron hace millones de años. La única evidencia que tenemos de su existencia son los fósiles que hemos encontrado. Y lo más curioso de estos fósiles que se han encontrado de dinosaurios, se han encontrado en todas partes del mundo, ¿ok? Pero aún hay más. Aún hay más que no solamente se han encontrado los fósiles, sino se han encontrado metales. O sea, en el hueso, ¿verdad? En el hueso se han encontrado rajaduras de metales, como si una tecnología o alguien tuviera la tecnología para rasgar la piel y el hueso con una precisión increíble. ¿Cómo es que si los dinosaurios existieron hace 80 millones de años y dicen que el ser humano no tiene más de 10 millones, o sea, estamos hablando de una diferencia de 70 millones de años? ¿Te imaginas 70 millones de años? Si 10 millones de años ya es un montón. Ahora imagínate 70 millones de años. Es un montón, ¿no? Entonces, lo interesante y la ciencia, ¿verdad? Que no ha querido aceptar que realmente esta temática existe, ¿sí? Ya en aquella época
existía tecnología, ¿sí? Existía tecnología que podían cazar a estos grandes gigantes, ¿sí? Yo te puedo decir por mi experiencia personal, he ido a un montón de museos, a un montón de lugares, he estado investigando, o sea, no solamente estoy hablando a la ligera, ¿no? Yo te puedo decir que aquí en Los Ángeles, aquí en La Brea, se encontró un mamut, ¿sí? Y se encontraron fósiles de humanos, ¿sí? Y ahí ya está la evidencia. Entonces, si estos humanos pudieron convivir con los mamuts, también ha habido poder convivir con los seres humanos. Pero bueno, ¿cuáles son las evidencias que hay? ¿Cuáles los datos que hay oficiales? ¿Qué es lo que tenemos? Ahí vamos a ir ahorita, ¿vale? Bueno, en las líneas de Nazca, para los amigos que no conocen cuáles son las líneas de Nazca, están situadas en Perú, ¿verdad? Son unas líneas que están perfectamente dibujadas sobre la arena, ¿verdad? Sobre la arena del desierto. Pero estas líneas de Nazca solamente pueden ser vistas a través de una avioneta, ¿ok? De un artefacto que vuele sobre los aires, y solamente así se pueden ver las líneas de Nazca. Si tú bajas al desierto y estás en la ubicación donde estas personas o donde tú estás mirando las líneas de Nazca y dices, bueno, yo quiero comprobar si son ciertas, si existen, yo tengo duda, bueno, bajas y llegas a la locación donde están las líneas de Nazca, ¿sabes qué vas a ver? Nada. No vas a encontrar absolutamente nada. Y tú dirás, ¿cómo es posible que yo pude ver esos jeroglíficos o esas imágenes dibujadas en el desierto, en la arena? ¿Cómo es posible? ¿Qué tecnología había para que estos seres pudieran dibujar unas líneas de Nazca que tienen más de 5000 años de antigüedad y que todavía siguen ahí? O sea, yo te hago la invitación a que cuando tú vayas a la playa dibujes o escribas tu nombre sobre la arena y pregúntame o pregúntate a ti mismo, ¿cuánto tiempo va a durar tu nombre dibujado sobre la arena del mar? Me gustaría que contestaras esa pregunta. Ahora imagínate, esas líneas de Nazca están dibujadas sobre arena de mar. Y nunca se borran. Pero lo interesante es que solamente las puedes ver desde el aire. Solamente las puedes ver desde arriba, desde otra perspectiva, ¿no? Y en esas líneas de Nazca, hay figuras, hay jeroglíficos, ¿sí? Donde están dibujados seres humanos conviviendo o cazando dinosaurios como el T-Rex, ¿sí? Y eso es lo que la ciencia actual todavía no se pregunta, cómo es que el ser humano ya existía en la época de los dinosaurios. Si los dinosaurios se extinguieron hace aproximadamente 60,000 años y dicen que el ser humano coexiste aproximadamente 20,000 años. ¿Cómo fue posible que en un periodo de 40 años el ser humano pudo haber convivido con estos gigantes, ¿no? Pero no solamente es el único lugar donde hay una evidencia clara. Las líneas de Nazca en Perú. Ahora te invito a que nos vayamos a otro lugar. Vamos a Utah. Sí, Utah, Estados Unidos. En Utah hay jeroglíficos, ¿verdad? Hay dibujos pintados sobre roca, ¿sí? Donde datan que estos dibujos tienen más de 5,000 años de antigüedad, ¿ok? Donde estos nativos
de ahí de Utah, dicen que sus ancestros convivieron con los dinosaurios y que muchos de ellos los cazaban para poder sobrevivir en el día a día. ¿Ok? Estas rocas, esos jeroglíficos, están literalmente en el estado de Utah, Estados Unidos. Pero no es el único lugar. Hay otro lugar. Vámonos de aquí a Texas. En Texas hay también otros jeroglíficos donde datan que el ser humano, no el Homo sapien, que es lo que habla Darwin, sino eran personas que tenían la habilidad, ¿sí?, de poder pensar, ¿ok? Y esto es aquí lo interesante. En estudios que se han hecho, ¿verdad?, de parte de los científicos que estudian la neurociencia, ¿sí? La neurociencia es el estudio que estudia las neuronas del cerebro, el desarrollo de nuestro fabuloso cerebro. Bueno, dicen los científicos que el cerebro ha crecido, ¿verdad?, como va avanzando el ser humano, ¿verdad? Vamos creciendo, va desarrollándose el cerebro poco a poco, ¿verdad? Bueno, pero dicen estos neurocientíficos, dicen que lo que ha hecho crecer al cerebro del ser humano no ha sido su inteligencia, no ha sido la tecnología, no ha sido nada de eso. Lo que ha hecho crecer el cerebro de los seres humanos ha sido su necesidad de sobrevivencia, ¿sí? Eso es lo que ha desarrollado al ser humano. Eso es lo que nos ha hecho diferentes a los mamíferos y a los reptiles, ¿ok? Lo que nos ha hecho diferentes es la necesidad de cazar, la necesidad de sobrevivencia, ¿sí?, de coexistir, ¿sí? Y eso es lo interesante, que en aquellos jeroglíficos que hablan en diferentes partes del mundo, ¿sí?, como ejemplo en esta parte de Texas, nos dice que el ser humano ya cazaba dinosaurios, ¿sí? Pero esos son temas que la arqueología, la antropología no quiere tocar el tema. Y ha habido muchas evidencias que se han desaparecido y que simplemente en los libros de historia nos dicen de que el ser humano existió después de los dinosaurios, ¿no? Y que un meteoro fue lo que exterminó la existencia de los dinosaurios, ¿no? Pero bueno, esto me gustaría ir un poquito más atrás, ¿verdad? No robándole el espacio a mi amigo Dante, que va a dar un tema sobre el Génesis. Realmente yo creo que va a faltar tiempo para él para que dé este tema sobre el Génesis, sobre la raza adámica o sobre Adán, ¿verdad? Pero bueno, quiero un poquito ir más atrás. Bueno, en los datos bíblicos nos hablan de un ser, ¿verdad? Y quizás tú lo conozcas como el diablo, como Satanás, como un montón de nombres, ¿no? Pero bueno, ahí en esos tres textos antiguos lo conocen como Lucifer, ¿verdad? ¿Qué quiere decir Lucifer? Lucifer en el lenguaje original quiere decir el portador de la luz, ¿sí? Lucifer, ok, eso es lo que quiere decir. Bueno, en la historia del Génesis, ¿verdad? O en las historias del Génesis, en las historias bíblicas, nos hablan de que Lucifer fue un ser creado por Dios, por el Eterno, ¿sí?
que radiaba luz, ¿verdad? Pero también habla que hubo una batalla campal, ¿sí? Y habla de que él caminaba sobre planetas, ¿sí? Caminaba sobre planetas. ¿Y sabes qué es lo más interesante de esto? Que se han encontrado planetas, literalmente planetas a muchos años luz de la Tierra, donde han sido calcinados, donde han sido quemados, y que en algún momento hubo vida en esos planetas, y que hasta hoy en el mundo actual en el que vivimos, la NASA ha descubierto que hay bacterias, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir esto? Que hay vida, y que en algún momento, hace miles y miles de años, existió la vida o seres vivientes. No sabemos cómo eran, cómo realmente no lo saben, pero dicen que hubo seres vivientes en esos planetas, ¿sí? Y uno de esos planetas, su corazón de ese planeta, toda la parte exterior del planeta está calcinado. Y no solamente es el único, ¿verdad? Está Saturno, está Júpiter, está un montón de planetas fuera de nuestro sistema solar, ¿ok? Estos planetas, hay un planeta, ¿sí? Que lo raro de esto es que dicen como que si algo o alguien le hubiera dejado de caer lava encima, y lo que produjo este planeta fue que su corazón de este planeta, digamos, ese es el planeta que está a miles de años luz, dicen que el corazón de este planeta está lleno de diamantes. Es diamantes sólidos, ¿sí? ¿Y por qué los diamantes son tan caros? ¿Sí? Porque es la única piedra indestructible, igual que el oro. Tú no puedes destruir el oro, por más que lo quemes, lo puedes hacer líquido, puedes hacer lo que tú quieras con el oro, y puedes hacer lo que tú quieras con el diamante, pero nunca lo vas a poder destruir, ¿sí? Y bueno, dicen que este personaje o este ser, ¿verdad?, llamado Lucifer, dicen que caminaba sobre los planetas, ¿verdad? Y le dicen, hay un texto que dice el profeta, le dice, tú que te enseñoreaste sobre las creaciones y que caminabas sobre rocas calientes, pero en el lenguaje original quiere decir tú que caminabas sobre los planetas, ¿sí? Y dicen los científicos que los dinosaurios fueron extinguidos a través de un meteoro, ¿sí? Pero, como te estaba hablando al principio sobre el libro del Mahabharata, ¿verdad?, un libro muy antiguo que es de la India, donde nos habla relatos del Génesis, ¿ok? Donde nos data que existieron dinosaurios, pero no solamente dinosaurios, sino existieron dragones. ¿Por qué los asiáticos veneran tanto al dragón? ¿Te has preguntado por qué? ¿Por qué existe el año del dragón? ¿Sí? Y bueno, el dragón fue un reptil también, y fue un reptil volante, ¿sí? Hasta hoy en día, en Occidente, donde nosotros vivimos, ese continente occidental, nos dicen que los dragones no existieron, ¿verdad? Pero en el continente asiático, lo que es Asia, nos dicen de que ellos tienen evidencias de que existieron los dragones y que tienen fósiles de reptiles que volaban, o sea, lo que era un dragón, ¿sí? Y eso es lo interesante, ¿sí? Esto es lo interesante de que en China hay muchos lugares
donde hay jeroglíficos y hay fósiles que evidencian la existencia de dragones y de personas que convivieron con los dinosaurios. ¿Sí? Los datos están alrededor del mundo. Están en México, están en Irak, están en el continente asiático, están en todas partes. ¿Sí? Y bueno, si tú tienes alguna pregunta sobre el tema que estamos tratando, ¿verdad? Que es el tema si el ser humano convivió con dinosaurios y cuáles son las evidencias que hay, ¿no? Me gustaría escuchar tu comentario. Voy a acercarme un poquito a la pantalla para poder saludar a todos los amigos que se están conectando en este preciso momento. Bueno, mi querida amiga García Mazal, que es mi esposa, gracias. Claudia Nectaret, Adair Teviso y Susana Romero nos manda corazoncitos. Mi querido amigo Manuel García, Eduardo Gómez, mi querido Lalo, Maru Márquez, saluditos. Martita Cadena, mi querida amiga Martita Cadena, un fuerte abrazo, Martita. Bueno, a ver, vamos a ver qué nos dicen por acá. Dice García Mazal, que no es sobre piedra donde estaba grabadas. Claro, sí, son piedras geográficas que existen en diferentes partes del mundo, ¿sí? Una de ellas, como te comentaba, está en Utah, lo cual vamos a investigarlo y literalmente vamos a ir personalmente. De verdad, vamos a ir en persona y vamos a transmitir un Facebook Live o un video, ¿verdad? Desde ahí, desde ese lugar. Me comprometo con ustedes, amigos. Bueno, Manuel García dice, los mamuts tienen evidencias más palpables que Juripa era una área que ellos usaban para caminar y evitar la brea de Los Ángeles. Sí, es cierto. Pues ahí en la brea, mi querida amiga Maggie Gómez, ahorita vamos a platicar de eso. Axel Preciado, mi querido Jorge Xochitl y Sara Chapman. Bueno, con mi querido amigo Manuel, pues a los amigos que viven aquí en Los Ángeles, California, que han tenido la oportunidad de ir al Museo de la Brea, ahí podrán encontrar mamuts, pero también podrán encontrar evidencias donde el ser humano convivía con los mamuts o los cazaban en grupo, ¿verdad? Y los cazaban y eran relativamente en grupo esas casas, ¿no? Y relativamente eran personas muy inteligentes, ¿no? Porque el ser humano se ha ido desarrollando conforme a la necesidad que se va presentando en persona, ¿no? Y bueno, eso es realmente súper interesante porque en la Antártida se han encontrado restos de humanos que han durado miles y miles de años, ¿sí? Pero que realmente eso no nos hablan en las noticias del 34 ni del 52, con todo respeto lo digo, ¿no? O sea, es realmente muy hermético la información, ¿no? Pero no significa que no exista, ¿no? En los museos que tú tengas oportunidad de ir vas a encontrar la evidencia de lo que yo te estoy diciendo. En Egipto se han encontrado jeroglíficos, ¿verdad? Piezas de piedra, es lo que es la palabra jeroglíficos, es donde se escribe sobre piedra. Se han encontrado en las tumbas de faraones y se han encontrado cómo ha habido una convivencia con los dinosaurios, ¿sí? Cómo ha habido que el ser humano ha existido antes de los dinosaurios, ¿sí? Solamente que realmente para la arqueología no
conviene hablar de esta temática ni de las evidencias, ¿sí? Para los amigos que son de Ecuador, ¿verdad? La cueva de los Tallos. La cueva de los Tallos, ha habido antropólogos, geólogos que han encontrado evidencia en la cueva de los Tallos, ¿sí? En la cueva de los Tallos hay dibujos grabados en la cueva donde aparecen que el ser humano estaba cazando dinosaurios, ¿sí? Los estaban cazando, ¿sí? Y no solamente eran seres humanos de 5.5, sino eran seres humanos con una estatura sumamente enorme, sumamente grandes, eran gigantes, ¿sí? Y bueno, hablando de los gigantes, en la Ciudad de México, hace aproximadamente algunos años, se encontraron evidencias, ¿ok? Evidencias de las leyendas aztecas, ¿ok? De las leyendas aztecas, en lo cual ya hice un programa de ello en YouTube, ¿verdad? Te invito a que lo veas, está súper interesante, ¿verdad? Sobre los gigantes y el ADN, ¿verdad? Hicimos un programa de investigación y bueno, la verdad que me siento muy bendecido porque ese video ha llegado a más de 7,500 views, ¿verdad? Y más de 50 comentarios, imagínate. Entonces, está súper interesante, ¿verdad? Y bueno, el ADN alienígena se llama, el ADN, el origen del ADN, ¿no? Pero con bases científicas, ¿no? Con bases que la historia ha ido desmenuzando, ¿no? Pero bueno, retomando al tema de los gigantes, ¿verdad? En la Ciudad de México, ¿verdad? En la Ciudad de México hay datos en donde dicen los aztecas, ¿verdad? Datan que los aztecas presenciaron, ¿ok? Presenciaron una guerra campal, ¿ok? Una guerra campal entre los vikingos, los nórdicos, ¿verdad? Y la raza de color, ¿ok? Dicen que eran gigantes, eran enormes, eran personas sumamente grandísimas, ¿ok? En donde dicen que esta leyenda azteca, ¿verdad? Habla que el rey azteca presenció esta batalla. Los vikingos llegaron a la Ciudad de México, a lo que hoy se conoce como DF o Ciudad de México, que en sus sílabas en el nombre original es Tenochtitlán, ¿ok? Tenochtitlán. ¿Qué quiere decir Tenochtitlán? Quiere decir hasta aquí la tierra de Enoch. Hasta aquí la tierra de los gigantes. Eso es lo que quiere decir en traducción. ¿Ok? Tú lo puedes investigar, tú lo puedes averiguar y ahí está. Y estaban hablando de el Enoch bíblico, del Enoch del Génesis, que decía hasta aquí la tierra de Enoch. Por eso es que quiere decir Tenoch, quiere decir Enoch, y Titlán quiere decir tierra. Hasta aquí la tierra de Enoch. ¿Ok? Y hablaba de que ellos presenciaron una batalla entre vikingos, ¿ok? Entre vikingos y personas de la raza de color, de raza negra, ¿ok? Entonces dicen que los aztecas simplemente presenciaron esta batalla y que la raza de color estaba peleando su libertad, que simplemente estaban peleando ser libres, ¿sí? Porque los vikingos los traían de esclavos. Los vikingos fue una raza de barcos, fue una raza que conquistó los mares de esa época, ¿sí? Nórdicos de Europa, ¿sí? Y realmente quien descubrió América no fue Cristóbal Colón. Tú lo puedes investigar. ¿Por qué se llama América?
Se llama América por American Pompucio, que fue un italiano, ¿ok? Pero más atrás de ese italiano, los nórdicos, los chinos, los egipcios, los hindús ya tenían contacto con los mayas y con los aztecas, con los toltecas, con los mixtecas. Si tú vas a México algún día o eres de México, vas a poder darte cuenta, o puedes buscarlo en Google, ¿verdad? ¿Qué son los toltecas? Busca toltecas, ¿verdad? Vas a sorprenderte porque vas a encontrar caras de raza de color, pero sus caras son gigantescas, son enormes, eran casi imposible de que un grupo de personas las pudieran mover, ¿sí? Y eran raza de color, o sea, estaban evidenciando o estaban datando de que el ser humano o las tribus de esa región convivieron con raza de color gigante. Y en la historia de esta pelea campal que se llevó en tierras aztecas, ¿verdad? En tierras... se llevó esta pelea campal. Dicen que los de raza de color ganaron su libertad, ¿sí? Y que fue una pelea que duró 3 días, ¿ok? Tú puedes ir a la página del Centro Antropológico de Historia de la Ciudad de México y podrás ver todos estos datos que te estoy dando. Existen. Todos estos datos están ahí en la página del Centro Antropológico de México. Todas estas leyendas de que en algún momento la raza de color, la raza negra, peleó con la raza blanca por su libertad en tierras mexicanas, ¿no? Y cómo es que existen esas caras toltecas, ¿no? ¿Cómo es que pudieron haberlas movido, ¿no? ¿Quién las puso ahí, ¿no? Si hoy en día dicen que necesitan maquinaria especial para poder mover todas esas rocas, ¿no? Entonces, si estamos hablando de hace 4.000, 5.000 años, nuestros ancestros no tenían la tecnología que hoy tenemos. ¿Cómo es que pudieron mover esos artefactos o esas rocas tan pesadas, ¿no? Y cómo es que en las tumbas faraónicas hay datos de que el ser humano cazaba o convivía con dinosaurios, ¿no? Y no solamente en las tumbas egipcias, sino también en los textos sumerios, ¿sí? Y también en muchos textos de los indios Hopi, aquí en Arizona, aquí en Las Vegas, que estamos a prácticamente 4 minutos, ¿sí? Se han encontrado huellas de restos humanos comparadas con huellas de dinosaurios. Imagínate, ¿no? Esas huellas están archivadas y están en el Museo de Texas. Ahí tú puedes poner huellas de gigantes y huellas de dinosaurios en el Museo de Texas. Ahí está la evidencia palpable, ¿sí? Y realmente es sumamente interesante esta temática, porque realmente estas cosas existen, ¿sí? Yo no te estoy platicando esto para que tú creas, sino simplemente para que tú investigues. Y mientras más dudes, es mejor. Mientras más haya duda, es mejor. ¿Sabes por qué? Porque eso te va a apoyar a investigar. Eso te va a apoyar a que digas, bueno, yo no voy a creer todo lo que me dice este cuate, ¿no? Yo voy a investigar, voy a preguntar. Y si tengo la posibilidad de ir hasta ese lugar, lo voy a hacer, ¿no? Hace algunas semanas tuve el privilegio de estar con mi querido amigo Dante Sadok, ¿verdad? Platicando esas temáticas. Estábamos parados
en árboles con miles y miles de pies de altura, sumamente gigantes, ¿sí? Para que hayan existido y existen estos árboles gigantes en Sequoia, ¿verdad? Que está aproximadamente a 4 horas y media de Los Ángeles, y está la evidencia ahí, ¿no? Igual en Texas, igual en Utah, como me comprometí contigo, que el próximo año me comprometo contigo ir personalmente a ver esos jeroglíficos, ¿verdad? O esas pinturas pintadas en roca en Utah, ¿sí? Que datan de estas gigantes, ¿okay? Que hablan sobre cómo el ser humano cazaba dinosaurios, ¿no? Y no todo lo que nos han contado realmente es lo que es, ¿no? Y bueno, solamente pasa por algo, ¿no? Pero yo creo que hoy en día, con toda la tecnología, con toda la información que tenemos, es muy difícil de que la verdad se esconda, ¿no? Y bueno, y eso es uno de los temas que vamos a hablar en el Congreso del Misterio. Lo que hablé el día de hoy simplemente fue nada, de verdad, así te lo puedo decir, nada comparado con lo que hay, con toda la información que hay, ¿no? Como en el libro del Mahabharata. Te invito a que le des una ojeada al libro del Mahabharata. Es un libro muy antiguo que habla y que dice de que en algún momento el ser humano convivió con estos reptiles, ¿ok? Y bueno, también habla de datos muy interesantes. Habla de que en algún momento hubo una guerra nuclear. Bueno, amigos, pues yo me despido y no les digo hasta luego, sino les digo hasta pronto. Y los invito a este 3 y 4 de noviembre al Congreso del Misterio, el despertar de la conciencia, donde vamos a estar hablando temas de historia, temas de antropología, temas trascendentales, donde nuestro querido amigo Dante Sadok va a desarrollar un tema bastante interesante, que yo solamente te di ni la introducción de lo que él va a hablar sobre el Génesis, con datos viables, con evidencias, ¿sí? Y con la raíz. Bueno, amigos, nos vemos pronto y les mando un fuerte abrazo. Y bueno, yo creo que vamos a estar haciendo esta transmisión todos los viernes, ¿verdad? Y vamos a tocar temas trascendentales muy interesantes. Les invito a que nos regalen un like ahí en nuestra página de Ser tu Ser, y que nos busquen en nuestro canal de YouTube bajo Ser tu Ser, en donde tenemos un contenido, donde tenemos más de 300 videos, más de 300 temas, imagínate, ¿no? Tanto como de coaching, como de historia, como de antropología y temas trascendentales. Bueno, mi nombre es Misael García, nos vemos pronto y un fuerte abrazo a cada uno de los amigos que se conectaron. Antes de despedirme, quiero saludar a mi querida amiga Ileana Zavala. Querida amiga Ileana Zavala, hasta allá, hasta el bello estado de Guanajuato, allá donde están las momias, ¿verdad? Las momias de Guanajuato, con un buen de años de antigüedad, ¿no? Que también allá está el misterio, ¿verdad? Y bueno, me dice mi querida amiga Ileana, me dice, saludos a la chinita, y dice, mucho tiempo sin saber de ti. Pues aquí estoy, amigo, mire. Aquí estoy, mi querida amiga, aquí, mi querida amiga Irma Solís, que nos está mirando, y nos dice nuestra querida amiga Ileana Zavala, eso lo que escuché, pero lo demás no. Dice, saludos, amigo, un gusto, aquí estoy. Y un corazón, amiga. Gracias por estar presente. Nos vemos pronto.